Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva clase. La intención entonces es dedicarla justamente a un tema que es parte de una investigación que yo comencé a pensar en función de algunas preguntas, interpelaciones que me hace el trabajo de campo y que van a partir de comprender cuál es esa forma etnográfica que llega hacia nosotros a partir de lo que la feminista vietnamita Trinh Minh llama el principio maestro, es decir, aquel principio antropológico que de algún modo funcionaliza la forma en que se hace etnografía, la forma en que la propia disciplina antropológica carga con ese peso de origen, ¿no? Si se quiere, respecto de cuál el orientalismo o la fabricación de otredades o las cualidades talismánicas que ofrecen, según la antropóloga Lila Bulgut, la posibilidad de pensar que son las culturas aquellas que son esencializadas a través del discurso antropológico, a través de la creación de otredades radicales, de las ciencias que fabrican sus talismanes, ¿no? En ese sentido, empecé a pensar en una de las hipótesis que yo venía trabajando acerca de lo que Rita Segato llama escritos en los cuerpos a partir de Ciudad Juárez y de lo que significa para América Latina y para el resto del mundo el surgimiento de esa batalla que hemos dado y seguimos dando con el movimiento Ni Una Menos o Ni Una Más, es decir, pensar en que esos cuerpos son escritos a través de lo que Rita Segato llama los actos comunicativos. Esa tesis me inspiró fundamentalmente para pensar entonces cómo era posible nuevas formas de contribuir a las disciplinas sociales y humanas desde los registros también artísticos y activistas, y es por eso que me propuse escribir un libro que acaba de ser publicado, que se llama La Revolución será feminista o no será, que es el que tengo aquí y de aquel que espero pueda contribuir, sí, a algunas de sus trabajos, algunas de sus tesis, ¿no? Hace años que vengo trabajando también con las voces y las teorías de las voces, ¿no? Como forma de también dotar de un instrumento metodológico a la capacidad de seguir discutiendo aquella pregunta que se hace Gayatri Spivak respecto de ¿puede el subalterno hablar? Y esa pregunta ha guiado y orientado varias de mis búsquedas y varias también de mis sentidos de vida, ¿no? Y de habitar el movimiento feminista y de habitar las calles y habitar la academia y tratar de batallar desde esos lugares, ¿no? Eh, las mujeres del sur son narradoras de sus propias vidas, a pesar de ser reescritas por otras mujeres, a menudo bajo lo que llamo retóricas salvacionistas y narrativas orientalizadas por Occidente, que eliminan todo rastro de contemporaneidad, no dejarán de contarse mutuamente historias. Suele haber mucho más riqueza en las conversaciones con las mujeres que en el género de las escrituras etnográficas, ya que una parte de esa riqueza se pierde inevitablemente por más sensibles que éstas se muestren. Así comienza el capítulo 4 de Etnografías Feministas Postheroicas, escritos en los cuerpos racializados, ¿no? Que tienen para leer y que espero que podamos discutir también en los foros, que tiene mucho de aquella discusión sobre Spivak, pero también mucho de aquel libro que nos ha legado otra gran feminista india, Chandra Tapal de Mohanty, que se llama Bajo los ojos de Occidente, Academia Feminista y Discursos Coloniales, ¿no?
Aquí es muy interesante cómo esta antropóloga incide en pensar entonces de algún modo en base también a la obra de Edward Said y su orientalismo, cómo se decodifican entonces aquellos que desde el feminismo descolonial llamamos colonialidad de género y qué herramientas tenemos, ¿no?, para utilizar las formas contrahegemónicas, ¿no?, que vamos experimentando en este hacer desde las epistemologías del sur. Es interesante entonces justamente remitir a Triminiá en cuanto en tanto uno piense con ella que ese relato etnográfico es un relato androcéntrico, ¿no? En ese libro que ella escribe que se llama Mujer Nativa y otros, escrituras postcoloniales y feminismos del año 1989, en especial hay un capítulo que se llama El lenguaje del nativismo, la antropología como conversación científica de hombre con hombre. Destaca la construcción del nativo en la discusión de lo que ella define como el gran maestro, ¿no? Justamente lo que refiere es al principio Malinowski, ¿no?, de ese antropólogo por excelencia, en el sentido más amplio como el máster, el más grande de todos los antropólogos, ¿no? Sin embargo, mi experiencia como docente, como socióloga, dando cursos en las universidades en el grado y en el posgrado, siempre observé cómo mis propias estudiantes mujeres admiraban las etnografías escritas por varones. Y siempre me pregunté qué era lo que estaba detrás de esa admiración y siempre pensé que había una especie de héroe, pero también ese principio del maestro, ese principio endocéntrico que yo le llamo, que rige las formas de construir los textos, las formas de invocar, ¿sí?, cuáles son las tesis más ejemplares de la historia de nuestras ciencias y cómo también esas historias trasladan, ¿no?, hacia otros campos, ¿no?, del campo del saber hacia otros campos culturales. Y así yo llamo entonces ese principio de heroicidad androcéntrica, ¿no? ¿Por qué? Porque además justamente rayando con esa peligrosidad que consiste en poner el cuerpo en los lugares más complejos, en los lugares de las guerras difusas, en los escenarios no bélicos, ¿sí? Mis estudiantes deseaban hacer trabajo de campo allí para que de algún modo, implícitamente o inconscientemente, ellas tratarían de imitar al gran maestro, ¿no? Justamente entonces me interesa cómo, por un lado, es posible pensar tal como lo hiciese Donna Haraway en su gran libro sobre cyborgs, ¿no? Cuando ella comienza a pensar que justamente no hay un principio científico que sea neutral, que toda posición que se asume como neutral es indiscutiblemente la dominante, la hegemónica, ¿no? Y por lo tanto, entonces, cuando hablamos también de las figuras masculinas como los informantes nativos, ¿no? O el conocimiento del nativo, estamos justamente infiriendo en un lenguaje sexista sin darnos cuenta, ¿no? Eso es lo que ha transmitido durante siglos de historia la modernidad y el conocimiento científico, y es hora entonces que podamos desafiar desde el movimiento de mujeres, desde las posibilidades que nos brindan las epistemologías del sur, aquellas sedimentaciones, aquellas reproducciones de saberes, tal como también, por ejemplo, apelando a la gran feminista nigeriana Amina Mama, como ella también abordó en sus estudios la marginación de África en el orden mundial y también cómo en sus trabajos expone justamente este perfil que destaca que las mujeres africanas académicas aportan muchísimo menos en cuestión de estadísticas, ¿no?, a lo que realmente eso se considera si uno lo tomara
a través de otras metodologías, de otros informes y informantes, ¿no? Entonces aquí me parece que es muy importante, por un lado, pensar y preguntarse si justamente como Lila Bulugut en aquellos grandes textos se preguntó si era posible que una antropóloga, por el hecho de ser mujer, produjera una etnografía feminista o una etnografía que produjera una subversión en las formas, ¿no? Que tenemos justamente para contrarrestar ese principio maestro, ¿no? Entonces me interesó también hacer una búsqueda en esos textos de la propia Lila Bulugut, justamente en ese gran libro que se llama Sentimientos velados, el honor y la poesía en las sociedades beduinas, y cómo ella va a justamente a deconstruir la idea de los antropólogos como Clifford, ¿no? Entre otros, que las acusaban de hacer etnografías de menor valor por el solo hecho de que apareciese una mujer escribiendo, ¿no? Entonces su trabajo justamente se va a centrar en tres dimensiones: la relación entre las formas culturales y el poder, la política del conocimiento y la representación, y la dinámica del género y los derechos en las mujeres de Medio Oriente. Y va a ser una fuerte contribución a los estudios culturales y feministas cuando justamente dé cuenta acerca de los límites que aparece tener el concepto talismánico por excelencia de la antropología, que es el concepto de cultura, ¿no? Y ella justamente observa que ninguna etnografía puede capturar lo que ella llama la vida como es vivida, es decir, ninguna etnografía puede dar cuenta de esa riqueza del mundo sensible que significa el trabajo de campo, el trabajo de acompañamiento, ¿sí? Y cómo esa etnografía entonces que han escrito Clifford y Marcus en Writing Culture, ¿no? The Poetics and Politics of Ethnography, todas las etnografías son verdades parciales, ¿no? Y aquí justamente entonces ella va a preguntarse qué sucede con la etnografía escrita en una diferente voz, ¿no? Me interesa por demás justamente interpelar a la posicionalidad, ¿no? ¿Qué es la situacionalidad del campo? Es la situacionalidad en el cual esa posicionalidad, decía Haraway, no solo es un hándicap, sino que debe ser explicitada y explorada.